Arratsaldeon, Danorik, bienvenidos un día más a Deustoforum, a esta novena Semana Verdi de 6 vueltas de tuerca sobre Verdi, en el que hoy pues, vamos a dar una nueva vuelta de tuerca. Vamos a analizar el personaje en su relación con el mundo del cine. Verdi muere en 1901, un poco después del nacimiento de este nuevo arte, que fue el del cine. El cine que, después de la primera presentación de los hermanos Lumière en 1895, llegó poco después a Italia. En 1896 ya se estaban proyectando las primeras películas de cine en Italia, primero en Roma, luego por todo el país, y seguramente Verdi pues, tuvo algún contacto con el cine en aquellos momentos. No fue el cine acogido muy bien por la prensa, así como fue acogido pues, por el pueblo con gran entusiasmo, para conocer cosas nuevas y para ver la realidad cotidiana, cómo se reflejaba, sobre todo de personalidades. El primer documental que se conserva fue sobre el Papa, también sobre el rey en aquel momento. Y bueno, pues parece que la prensa y los intelectuales no lo acogieron muy bien, pero supongo que Verdi, que era pues, más popular, pues sí lo haría. Como no podía ser de otra manera, también la figura de Verdi fue protagonista de numerosas películas desde los años 30, 50, etcétera, y, como no podía ser menos, la música, los personajes de Verdi han estado presentes en el cine. Tenía algún comentario para hacer, pero como es por donde va a empezar el conferenciante, pues voy a obviar yo mi referencia a este tema. Y para hablar de todo ello, pues contamos hoy con un ponente de excepción. Aunque José Luis Vela... No, estaba preocupado sobre todo si era el mío. José Luis Tellez, musicólogo, veterano comentarista de música clásica en Radio Nacional de España, en Televisión Española. Yo creo que forma parte un poco del ideario de todos nosotros. Es una voz, una cara que todos o nos ha acompañado en el coche o nos ha acompañado en nuestras casas. No voy a extenderme mucho más. Juan Ángel me ayudará, como siempre, a presentar el tema y el personaje. Y sobre todo os voy a pedir un poquito de paciencia, porque a lo mejor hoy tenemos que terminar un poquito más tarde de las 9, como suele ser habitual, porque creo que nos ha preparado un menú y una presentación excelente. Así que no me voy a extender más. Juan Ángel. Hola, buenas tardes. Yo tampoco me voy a extender mucho para dejar el protagonismo a José Luis Tellez, pero en fin, sí quería decir que José Luis Tellez es de la casa. De la casa, cuando digo de la casa, es prácticamente de Abao, porque en varios de los libros que se han editado, en Street de la Vampa, en Una Lama de Bilbao, los artículos de Tellez sobre el Trovatore o sobre Falstaff eran unas piezas verdaderamente de referencia de esos libros con los que nos ha regalado para esas publicaciones simbólicas que hemos hecho en los últimos años dentro del proyecto Tutto Verdi en Bilbao. Curiosamente, sus artículos no solo sobre el Trovatore o sobre Falstaff, sino también sobre Rigoletto y quizá especialmente sobre la Traviata, y su libro sobre la Traviata han sido de referencia por muchas razones y están recogidos en su último libro, Paisajes Imaginarios, en la sección de Noches Blancas, un poco dentro de ese libro. Este libro, Paisajes Imaginarios, está tocado, yo creo, por un halo verdiano, por una fuerza del destino, porque él quería titularlo Pasión de los Fuertes, en homenaje a John Ford, y los editores pues dijeron, no, hay que titularlo como Paisajes Imaginarios, porque es que se presta muchísimo más a lo que José Luis quería hacer. Pues bien, lo que no sabían ni los mismísimos editores es que Paisajes Imaginarios es una obra que hizo John Cage entre los años 5 piezas para 12 aparatos de radio entre los años 1939 y 1952, si no me equivoco, y curiosamente cuando la quinta de esas piezas se estrenó en España, uno de los que manejaba el aparato de radio, o uno de los 12 aparatos de radio, era el mismísimo José Luis Tellez. Con esto, con esta especie de guiño verdiano a la fuerza del destino, vamos a dejarle a José Luis, que nos tiene preparados muchos ejemplos y que nos va, como siempre, a desbordar con su sabiduría cinematográfica, porque siempre a José Luis le conocemos con el lado musical o musicológico, pero los que están en el otro lado de este dueto de música y cine, lo del cine, siempre dicen, no, si lo que sabe de verdad es de cine. En realidad sabe de las dos cosas y nos lo va a demostrar. José Luis. Bueno, lo de si o no sé, ya juzgarán ustedes mismos cuando yo acabe, igual me tiran tomates o igual no, ya veremos. En todo caso, muchísimas gracias a Bilbao, ciudad en la que tengo el honor de hablar ya hace muchísimos años. Muchísimas gracias a
amigos de la ópera de aquí, que son ante todo amigos, y luego ya lo de la ópera, pero con los que he conseguido tener una relación ya muy fructífera y muy, vamos, satisfactoria desde hace mucho tiempo. Y ya que has hablado de los editores, pues por ahí he visto antes a Santos Zunzunegui, que es a quien se debe precisamente el título del libro recopilatorio de artículos, o sea que agradezcámosle a él también la generosidad que ha tenido, lo mismo que ustedes, de venir a prestar pues un par de horas de su tiempo a escuchar estas deslavazadas digresiones a las que me voy a entregar de inmediato. Hay que comenzar por el principio, y entonces el principio, lógicamente, es un plano famosísimo de una película de Bernardo Bertolucci, del año 76, que se llama Novecento. La película comienza en el año 45, cuando hay un conjunto de partisanos y de gente del pueblo que van a la caza de fascistas, acaba de terminar la Segunda Guerra y entonces, claro, pues hay lógicamente una reacción en contra de quienes les han estado asesinando y masacrando durante todos los años mussolinianos. Entonces esa secuencia concluye con un muchacho y le tienen ustedes la cara que ha llevado hasta un establo al dueño de las tierras, ¿cómo se dice?, al latifundista, y allí le amenaza con una escopeta que ha robado y suponemos que le dispara, o no está claro porque lo que se escucha no es el ruido del disparo, sino un acorde violentísimo de la orquesta. Y ahí, sin más ni más, aparece un letrero en sobreimpresión que dice molti anni prima. Pues molti anni prima sucedía esto. Esos sollozos que se escuchan son de un niño que están haciendo, que luego va a ser uno de los protagonistas de la obra. Este plano es interesantísimo por varias razones. Primero, porque el personaje que aparece, que es el propio Rigoletto, podríamos decir, pues es un personaje que no vuelve a aparecer. Entonces es una secuencia, este plano breve, que no tiene una función propiamente hablando narrativa. Es una función puramente poética. Una poética, una metáfora de naturaleza visual, de naturaleza auditiva y de naturaleza a la vez diegética. Porque, es decir, contradiciendo todo el código naturalista del resto del film. Visual, porque remite a Rigoletto. Quien aparece no es un hombre disfrazado de comodín de la baraja, es el propio Rigoletto, es un personaje de ficción. Y ese personaje de ficción entra diciendo Giuseppe Verdi è morto, Giuseppe Verdi è morto. Se escucha, ¿el qué se escucha? El comienzo del preludio de Rigoletto. Ustedes lo han reconocido de inmediato, el acorde ese de séptima disminuida, en fin, se nos viene a la memoria inmediatamente, bueno, pues la tonalidad de do menor, el tema de la maldición. Y claro, la tercera metáfora es la metáfora diegética. La función de ese personaje es fechar el relato. Cualquiera, ustedes que lo acaban de ver, dice Giuseppe Verdi è morto, inmediatamente a la cabeza de todos ustedes ha venido la fecha, 27 de enero de 1901. La muerte de Verdi sirve para fechar la narración que viene a continuación. Entonces, ese plano tiene mucha importancia por tres razones y sobre todo porque es el único plano verdaderamente metafórico de todo el film. Y claro, como no podía menos de suceder, una película que está hablando de la historia de Italia reciente, que no me parece una gran película, pero esa es otra cuestión, ¿verdad?, lógicamente no puede buscar otro referente más popular, más nítido, más claro que el nombre de Giuseppe Verdi, que es a todos los efectos el padre de la patria, porque es el hombre que ha dado una canción a su país. El Va Pensiero, que desde el momento en que se estrena Nabucco se ha convertido como en el segundo himno de Italia. Cuando Verdi muere, ese 27 de enero, cuando luego se le entierra, la gente que llena las calles de Milán cantan espontáneamente el Va Pensiero. Ya existe el himno de Goffredo Mameli,
ya ha adquirido carta de naturaleza, pero lo que todo el mundo siente como la seña de identidad propia, identificativa del país, de la unidad de la patria, incluso de la República para los antiguos, etcétera, etcétera, es el Va pensier de Nabucco. Verdi es el hombre que ha dado una canción a su pueblo. Por tanto, es el hombre que identifica o que personifica, por así decir, las aspiraciones a la unidad de esa Italia dividida en que él nace en 1813. Por tanto, está muy bien elegido su nombre, su muerte, para dar comienzo al relato. Por eso hemos empezado nosotros también por ahí, por ese principio. Entonces, el aparente contrasentido, ahora ya retrocediendo a otro tiempo histórico, que ese es el nuestro, es que el cine mudo adaptó muchas óperas, curiosamente, a pesar de ser mudo. La primera de todas es de 1904, de Georges Méliès, un Fausto, sobre la ópera de Gounod, que naturalmente el propio Méliès hacía el papel de Mefistófeles. Es un corto de 13 minutos y ahí se resumía toda la ópera y bueno, pues había una partitura de piano que tomaba los elementos fundamentales y toda la historia de la ópera se desarrollaba en 13 minutos. Bueno, pues con Verdi pasa exactamente igual. Entonces, desde los mismísimos comienzos, el cine empezó a adaptar también obras de Giuseppe Verdi, incluso hacer alguna biografía, ¿verdad?, en torno a su figura. La relación que rápidamente les voy a leer en los próximos minutos no pretende ser absolutamente exhaustiva. Es evidente que me voy a dejar títulos por en medio por no haberlos podido localizar, y además las fechas que les voy a ir dando también son unas fechas tentativas, porque sobre todo en el caso del cine mudo consideran ustedes que hay un error aproximado de 2 años, porque según las fuentes que uno consulte pueden ustedes encontrarse que la fecha que es la fecha de rodaje o en otras fuentes es la fecha de estreno. Pero si son fuentes, por ejemplo, en el caso de obras italianas, pero la fuente que he encontrado no es italiana, pues a lo mejor la fecha corresponde al estreno, pues por ejemplo en Inglaterra, en Estados Unidos. De manera que con esa salvedad, las fechas que les doy con un error máximo de 2 años, ¿verdad?, corresponden a lo siguiente. La primera contribución verdiana a la historia de la filmografía sobre sus óperas es un Rigoletto de 1908, de un film d'arte italiano, ¿verdad?, que es un corto. Solamente consta una crítica elogiosa en un periódico estadounidense, no tenemos más datos. El año 1909 hay otro Rigoletto que probablemente se acompañaba con fragmentos de piano, también es un Rigoletto que es de un rollo, es decir, que tiene entre 12 y 14 minutos, salvo que diga lo contrario, todo el mundo vamos a hablar de películas de esa duración, ¿verdad? Y este segundo Rigoletto es francés, es de André Calmet, y André Calmet es interesante porque es el hombre que rueda un film, que es El asesinato del duque de Guisa, para la Pathé, que es muy importante porque es la primera película para la que se encarga una música ex professo. No se utiliza música ya existente, sino que se encarga una música que va a ser de Camille Saint-Saëns, El asesinato del duque de Guisa. Bueno, pues André Calmet, probablemente utilizando acompañamiento del piano, de fragmentos de Rigoletto, rueda ya un Rigoletto en 1909. En 1910 se hace, aunque en otras fechas, en otros lugares aparece la fecha de 1908, pero en fin, se hace un Trovatore, es el primer Trovatore del cual tienen ustedes una imagen aquí detrás. Esa mujer hermosísima que está señalando a un hombre ahí llena de ira, esa mujer es nada menos que Francesca Bertini, la grandísima actriz del cine mudo italiano, y luego, bueno, estaba Gemma Farina, Alberto Vestri, Achille Vetri, para el film italiano. Y esta película es muy importante porque se hace con un nuevo procedimiento de sincronización de la imagen con un gramófono que se llama el Fonoteca Stropineschi. Y, en fin, bueno, hay un texto que no lo voy a leer por no perder el tiempo, diciendo que lo ventajoso que es, sobre todo para las ciudades pequeñas, poder ver resúmenes de ópera con intérpretes mucho mejores que los que pueden llevarse a una ciudad de provincias, porque claro, se utilizaba el gramófono pues con cantantes naturalmente lo más selecto de la época, esas grabaciones que ahora todo el mundo atesora, ¿verdad?, porque se han pasado a disco compacto, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el primer intento de sonorización de un film mudo con música de Verdi. Al año siguiente, en ese mismo año, un poco después, se hace
hace una Signora del Le Camelie de Girolamo Lo Savio con Victoria Lepanto, que también naturalmente se sincroniza con discos de gramófono. Y también ese mismo año se hace otro trovador, pero que es de David Barnett, es inglesa, con una patente que se llama el animatófono y que también es otro sistema de unificar el gramófono con el cine. Hay varios procedimientos de intento de cine sonoro en esta época, pero bastantes. Hay uno español, por ejemplo, también. Entonces, concretamente con Verdi, tengo noticias de dos intentos de sincronización del sonido mediante el gramófono con la imagen. Uno, ya digo, un trovator y otro, una Signora del Le Camelie. Después hay otro trovador del año 1910 de Paté, del que no tengo más datos. Otro trovador en el año 14 de Charles Simone, que es un hombre que había emigrado a Estados Unidos y que además fue actor y pareja de Leonora, pareja artística, nada menos que de Leonora Duse, y que incluso llegó a ser ayudante de realización nada más y nada menos que de David Ward Griffith. Es Dios Padre, hablando del cine, es el que le ha inventado todo. Allí ese trovator está protagonizado por Agnes Marple y Caroline French y Jean Tral. Y luego hay otro trovador ya muy posterior, del año 22, de Edwin Collins, que también es un hombre que rueda otros síntesis, digamos, de óperas en película, concretamente un Sansón y Dalila, un Don Giovanni, una Esmeralda, que probablemente sea sobre la ópera de Louis Bertin o tal vez de Dargo Minsky, esto no he podido averiguarlo, que ahí está protagonizado este trovator por Lillian Douglas, Bertrand Burley, Ava Grier y Cyril Dane. Y luego en el 27 otro trovador de un realizador apellidado Colbey para una productora francesa que se llama Soundfilm y que probablemente estaba iluminado a mano, porque el único dato que he podido encontrar es de una referencia de una revista estadounidense en que dice que el colorido es muy bello. Una película de esta época, pues claro, es sorprendente, pero evidentemente estaba coloreado a mano. No tengo más datos, ni de intérpretes, en fin, eso sí, que era un corto de 13 minutos. En el año 11 se rueda la primera Aida, también de 13 minutos. La hace Oscar Apfel, que es un realizador americano, que luego será actor desde el año 27 en Estados Unidos y que llegará a ser ayudante de realización con Cecil B. DeMille. La protagoniza Mary Fuller, Mark McDermott y Miriam Nesbitt. Y en el 11 también hay un Falstaff de Henri de Fontaine, que bueno, luego fue actor y guionista, cuyo verdadero nombre era Paul Henri Lapierre y que está protagonizada nada menos que por François José. Y por un actor que se llama De Giorgio, cuyo nombre tampoco me consta. En el año 15 hay un Hernani, sin datos, producción italiana de los Fratelli Roato, y luego en el 11 y en el 16 se ruedan dos Forzas del Destino, de las que no he conseguido ningún dato, que son conocidas, bueno, que las he conocido por inventarios de distribución y de producción. Entonces, a partir de este momento, me voy a centrar ya exclusivamente en la cinematografía italiana, y esto podría pensarse que es lo lógico, porque claro, el país que ha dado al mundo pues, una figura del tamaño de Verdi, lo lógico es pensar que inmediatamente haya intentado difundir su obra a través del cinematógrafo. Y sin embargo, esto curiosamente es así, pero no es así. Me explico. En los años de Mussolini, lógicamente, entre los esplendores de la patria tendrían que figurar las óperas de Verdi. Uno de los hijos de Mussolini, que se llama Vittorio, intenta establecer una coproductora entre los estudios entre Cinecittà y Hollywood, cosa que no consigue salir adelante. Ustedes se preguntarán el por qué. Pues miren, Luigi Freddi nos lo ha explicado muy bien. Luigi Freddi fue el director general de cinematografía en la época de Mussolini y fue precisamente a quien se debe la fundación de los estudios de Cinecittà. Es un detalle, por otra parte, es un dato importante. Entonces, Luigi Freddi, en 1936, en un largo artículo, del que extracto dos párrafos, que son tremendamente reveladores del por qué no se hacen, sí se hacen, pero por qué la producción de film ópera, que dicen los italianos, películas basadas en óperas, y concretamente en óperas de Verdi, no logra gran arraigo. Freddi lo explica del siguiente modo. Es posible, dice, pensar hoy en realizar un Rigoletto,
Historia cruel de un tirano provincial que usa y abusa de las personas, un sátrapa que se divierte con violaciones, rodeado de asesinos, en una Italia dividida, fíjense ustedes el detalle que fino, en una Italia dividida y primitiva, con todas las consecuencias políticas y morales que se pueden producir entre las masas iletradas que frecuentan el cinema 100.000 veces superiores a las del teatro lírico. Vamos, no tiene desperdicio la reflexión, ¿no? Es absolutamente lógica dentro del cuadro ideológico del fascismo. Luego habla de Tosca, lógicamente, pues da razones parecidas. Y a continuación vuelve otra vez sobre el tema de Verdi y miren que esto es todavía más revelador. ¿Y qué decir? Dice, de Aida, que exalta la relación entre un blanco y una negra, cuyo padre, al padre de la negra, no le falta más que el apoyo de las Naciones Unidas para presentarse como si fuera el Negus. Esto, claro, lo dice en el año 36, pero es que el año 36 es precisamente el de la Segunda Guerra Italo-Etíope. Ya saben ustedes que hay una Primera Guerra Italo-Etíope que pierde Italia, que es la del año 95-96, pero que luego hay otra en el año 35-36, que hay Italia que, por cierto, emplea gas mostaza contra los enemigos, contra los de Eritrea que se quieren independizar. Claro, vencen, pero vencen a costa de unos estragos detestables. Son condenados por la Sociedad de Naciones. Naturalmente esto al fascismo le da exactamente igual, porque entre otras cosas se sigue la política de no tratar de irritar a la bestia, lo cual, claro, que es lo mismo que pasó con Hitler. Que, claro, las consecuencias es que la bestia cada vez es más bestia. Es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? En fin, no quiero referirme a fenómenos de actualidad, pero ustedes saben perfectamente las condenas de la ONU en los tiempos actuales no sirven absolutamente para nada. No quiero poner ejemplos, están en la memoria de todos. En fin, vamos a lo que nos ocupa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que curiosamente en los años de Mussolini es cuando el film ópera no despega, aunque naturalmente se hacen algunos ejemplos. Y hay que referirnos ahora a un realizador muy importante, del cual tienen ustedes ahí el cartel de una de sus más famosas películas, que es Carmine Gallone. Carmine Gallone hace unos 150 films, incluyendo 40 y tantos mudos, y bueno, es un hombre de una producción copiosísima. La mayor parte de esos filmes están basados en temas literarios, o históricos, fundamentalmente italianos. Entonces, este hombre, pese a las reflexiones antedichas, pues llega a rodar una Tosca en el año 36 y una Casta Diva, que es lógicamente sobre norma, en el año 35. Entonces, su gran éxito fue en el año 37 con un Escipión el africano, que siempre se ha puesto como ejemplo de que es el primer peplum de la historia, y que hay, bueno, un trabajo para la época muy cuidadoso de reconstrucción de la ropa, de las herramientas, de las armas de guerra, de los objetos de uso cotidiano. La película fue un extraordinario éxito, digamos que es el film mussoliniano por antonomasia, pero que curiosamente al Duce parece ser que no le gustó. Luego ya en 1960 también Carmine Gallone rodaría un Cartago en llamas. Y el caso es que sobre Verdi, su primer Verdi es del año 38, porque claro que es una biografía que es, digamos, tema patriótico. Hay por ahí el cartel en que se ve a Fosco Giachetti muy bien caracterizado haciendo de Verdi. Es esta es la primera biografía que se hace de Verdi, que es del año 38, que es Fosco Giachetti, Pior Braser, y está la que hace el papel de Giuseppina Strepponi, nada menos que Gaby Morley, que era una mujer muy guapa, que claro, pues no concuerda mucho con, por otra parte, esa mujer ilustrísima, inteligentísima, que fue la segunda mujer de Verdi. En el año 40 rueda también, me estoy refiriendo a Carmine Gallone, un Amami Alfredo, que es esta, que curiosamente no es la Traviata, es una historia de otra naturaleza, aunque utiliza como música incidental música de la Traviata de Verdi, pero es otro argumento. Es una cantante que está enfermísima, que el médico la prohíbe cantar porque tiene pues, un problema de pulmón, etcétera, pero que como es la amante de un músico, el músico consigue que le estrenen una obra, pero ella consigue que imponga en el contrato el que la tiene que cantar ella, aunque el médico le ha prohibido hacerlo. Total, que finalmente será ella quien estrene la obra. Él es Claudio Gora, el actor.
y efectivamente al cantarlo pues ella se pone buena, renace a través de esa música, ¿no? Entonces es una historia, ustedes se ríen, es una historia ingenua, pero en su momento es una historia popular que está basada parcialmente en elementos de la inmortal ópera inmortalísima, ¿no? Ópera de Verdi, y que utiliza como música incidental fragmentos de Verdi y que, bueno, pues evidentemente tuvo una grandísima acogida popular. Hace Carmine Gallone un Rigoletto en el año 46, que ese Rigoletto está protagonizado por Tito Gobi haciendo de Rigoletto, o sea, doblándose a sí mismo, por Marcella Goroni, doblada por Lina Pugliughi, por Mario Filippeschi haciendo el Duque y por Ana María Canale haciendo la Magdalena. Y luego a ese otro trovador en el año 49 con Gino Sininberghi, doblado por Antonio Selveccia, con Vittoria Colonello, doblada por Franca Sacchi, que es la Leonora, Gianni Pedercini y Enzo Mascherini haciendo... Gianna Pedercini y Enzo Mascherini es el cartel que han visto ustedes hace un momento. Se la ve ahí a Gianna Pedercini haciendo de Azucena, que da mucho miedo verla, está muy verosímil, ¿no? Por cierto, que en ese trovador el ayudante de realización era nada menos que Sergio Leone, que luego era casi un chaval, que luego, claro, se ha hecho famoso pues haciendo los famosos spaghetti western, estos de La muerte tenía un precio, etc. Y luego en el año 47 también Carmine Gallone hace ya una traviata que ahora se titula La señora del de Camelie, que tiene la curiosidad de que hay un prólogo precedente en que hay un diálogo entre Verdi y un diálogo ficcional entre Verdi y Alejandro Dumas hijo, que Verdi está interpretado por Nero Bernardi, y Massimo Serato, que luego será un actor conocido también, es el que hace de Alejandro Dumas. La dama de las camelias es Nelly Corradi, doblada por Ornella Fineschi, Gino Matera, doblado por Francesco Albanese, va a ser el Alfredo, y Tito Gobi otra vez doblando a Manfredi Polverosi haciendo el Germón. Y luego finalmente La fuerza del destino, esta que tienen ustedes aquí, el cartel que ya es del año 50, con Nelly Corradi, doblada en esta ocasión por Caterina Mancini, Gino Sininberghi, Tito Gobi y Mira Vargas haciendo de Preciosilla, pero doblada nada menos que por Chloe Elmo. Fíjense ustedes que, bueno, si nos ponemos a pensar, acaban de salir una serie de nombres que he ido yo dando que son de primerísimo nivel. Y entonces esos nombres, esas voces, están en la banda sonora, lo cual, claro, le da a estos films pues un interés, y más a estas alturas histórico, absolutamente innegable. Otras películas de Carmine Gallone, pues que están en la misma línea operística, son Un Avanti a lui, Tremava tutta Roma, que está del año 46. Él, que ha sido un poco uno de los cineastas mussolinistas, pero hace ahora esta película en que resulta que, son unos intérpretes que están haciendo Tosca, pero la historia que se desarrolla es parecida, solo que el malo es el bueno, porque es Tito Gobi el que hace de Scarpia, pero es el amante de ¿quién? Pues nada menos que de Anna Magnani. Y son unos resistentes que están buscando pues lo mismo que pasa en Tosca, y está al que están buscando pues está escondido debajo del escenario y está pasando mensajes a los aliados con una radio, y en fin, llegan los fascistas pero no quieren interrumpir la representación, y esto posibilita que por fin lleguen los aliados y liberen a todos. Entonces es muy interesante porque el tema de Tosca al mismo tiempo es parte el propio argumento de la obra, y la historia que se está desarrollando pues en cierto modo es la misma, aunque en este caso vamos a decir con final feliz. O sea que esto es efectivamente pues lo que tanto temía, ¿verdad? Lo que tanto temía el Luigi Freddi, el director de cinematografía, que es cómo podía la ópera pues estar al servicio de intereses, desde su punto de vista naturalmente de tipo espúreo. Luego hizo, claro, Carmine Gallone la famosísima película Casa Ricordi, en la que en algún momento se oye algo de Verdi, aunque también se oye Donizetti, Bellini, etc. Luego hizo una Madame Butterfly, una Caballería Rusticana, otra Tosca, una Carmen di Trastevere, dos versiones de Norma, una del año 35 y otra del 54. Fue un cineasta que estuvo muy dedicado a hacer lo que los italianos llaman el film ópera, o sea, la película basada en óperas. Es curioso porque todo este trabajo de Gallone, que además tuvo muy buena acogida popular, es rigurosamente contemporáneo con el que probablemente es el más importante fenómeno, digamos, de la historia cinematográfica en cuanto a movimiento conjunto, que es el neorrealismo.
Claro, les recuerdo a ustedes que, por ejemplo, Roma Chita Aperta es del año 45 y que de los años siguientes Rossellini hace Germania Ñochero o hace esa obra maestra incalificable que es Paisà, pero en el 43 Visconti hace, bueno, una de las grandes obras maestras de la historia del cine, que es, vamos, y también es el manifiesto del neorrealismo, que es La Terra Trema, luego Ara Bellissima en el 51, luego Ascenso, de la que pondremos enseguida un ejemplo, y después en el 48 tenemos las películas de Vittorio De Sica como Ladrón de bicicletas o Umberto D, que es del 52, y bueno, de Renato Castellani, que Renato hace Sotto il sole di Roma o Due soldi di Speranza, que son películas de Renato Castellani, ya digo, que es precisamente el que luego realizará la famosa biografía de Verdi que se puso en televisión, que es del año 82, que todos ustedes la han visto, con un Ronald Pickup haciendo de Verdi estupendamente, y una Giuseppina Strepponi interpretada nada más y nada menos que por la más grande Giselle posterior a Margot Fonteyn, que era Carla Fracci, pero que ahí debutaba como actriz y que además está estupendísima, ¿no? Bueno, podríamos citar otras películas del neorrealismo, pues yo qué sé, como In nome della legge de Pietro Germi, o Vivere in pace de Luigi Ciampa, o Il tetto de Cesare Sabatini, o El mulino del Po de Alberto Lattuada, en fin, contemporáneamente con ese movimiento que es importantísimo, trascendental, se está desarrollando, y concretamente lo está desarrollando Carmine Gallone, y del que he citado sus películas más importantes relacionadas naturalmente con Verdi. Podríamos ir a otros realizadores como Mario Bonnard, que en el año 41 hace Il Re si diverte, que naturalmente es el rey Le Roi s'amuse, o sea, Rigoletto, ¿no?, en que la música de Verdi se utiliza de manera incidental, pero que está protagonizada nada menos que por Michel Simon y por María Mercader, entonces jovencísima, haciendo la Gilda. Luego está Rossano Bracci, que claro, como era guapísimo, pues hace el Duca. Y en esta película es interesante porque hay un español haciendo el Sparafucile, que es Juan de Landa, que es un actor que además era muy gordo, con una cara faroche tremenda, ¿no?, que es un hombre que hizo mucho cine en Estados Unidos, luego hizo mucho cine en Italia. Seguro que todos ustedes han visto una película muy divertida que se llamaba Faustina. Hay un plano famoso en que están Fernán Gómez y Juan de Landa haciendo de demonios con cuernos y rabo y con una perola asando allí a los pecadores. Ese gordo que está a la izquierda de Fernán Gómez en el plano, ese es Juan de Landa, que aquí hace Sparafucile y que luego aparecerá como secundario nada menos que en Ossessione de Visconti. Es un actor importante. En el 53 rueda en Rafael Matarazzo la segunda biografía de Verdi, que es la que se proyectó aquí un par de años después con el título de Tragedia y Triunfo de Verdi. Seguro que muchos de ustedes la han visto, Tragedia y Triunfo de Verdi. Rafael Matarazzo era un director de melodramas y, bueno, pues hay un melodrama famosísimo. Ustedes habrán visto seguro Cinema Paradiso, ¿verdad? Entonces, bueno, en Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore, ¿se acuerdan ustedes que en un momento dado ponen La Terra Trema y a la gente no le gusta porque, claro, está en dialecto, que esto es uno de los elementos que reivindicaba el neorrealismo, los dialectos populares, ¿no? Y, claro, pues no lo entienden y se proyectaba en Italia doblada, digamos, que al italiano lombardo, vamos a decirlo así. Todavía el italiano en esta época todavía no estaba unificado, ¿eh? Esa es otra. Entonces, claro, la gente no lo entiende, lo tiene que leer y lo que quieren que les proyecten en el cine es una película que se llama Catene. Seguro que se acuerdan, que además a un niño que va en bicicleta de un pueblo al otro con el rollo de película. Esa película Catene es de Rafael Matarazzo, que es un melodrama lacrimógeno, pues este hombre es el que rueda ese Verdi al que me estoy refiriendo en el año 53. Y en el 53 hay otro intento de película, bueno, que se ha hecho clásica también, que es la película hecha con actores, pero doblada por grandes cantantes, que es la famosísima Aida de Clemente Fracassi, que no nos vamos a privar de ver un fragmento, lógicamente. Es una película importante en el sentido de que es la primera figura protagonista de Sofía Loren. La película es del 53, pero no se proyectó aquí en España hasta el 57, cuando ella ya era muy conocida porque ya se habían estrenado las películas de la serie Pana Amorì, la última de las cuales, de Vittorio De Sica, la última de las cuales precisamente estaba protagonizada por ella. Entonces, ahí la tienen ustedes, ahí, pues, y ella nos ha contado en su autobiografía, en fin, un detalle muy divertido. La película está rodada en Cinecittà.
pasaban un frío espantoso. Y ella, que va, para los usos de la época, pues muy poco vestida, dice que pasaba mucho frío y que creo que el problema es que cada vez que abría la boca para hacer como que cantaba, pues le salía vaho. Y que claro, que esto se veía en la imagen y no podía ser. Entonces, la secuencia que ustedes van a ver, que corresponde al Ritorno a Vincitor, pues ella tiene la boca llena de cubitos de hielo. Esto lo cuenta ella en su biografía para que el aliento le saliera igual de frío. Y sin embargo no se le nota, pero sí se le nota al final. Ya verán ustedes que el detalle es muy emocionante, lo cuenta ella también, que cuando se coloca en actitud orante, cuando dice lo de Numi y Pietà, la parte final del aria, en vez de colocarse en la actitud orante con las manos así, como hay un fuego, está con las manos así para calentárselas. Es muy emocionante cuando esto se dice, porque claro, nos cuenta la situación, las condiciones de producción. Una vez dicho todo esto, ahora la vamos a ver y sobre todo la vamos a escuchar porque la voz es la más grande de las Aidas, que ha sido Renata Tebaldi, incuestionable. Pero además, fílmicamente, la película se le pueden poner las pegas que ustedes quieran. Ella pintada como de chocolate, pues resulta muy poco verosímil como negra, aunque pese a todo está muy guapa. Pero lo interesante es cómo este aria, que dentro de la producción de Verdi es singularísima, porque es de una extraordinaria originalidad, porque es algo como durchkomponiert, es decir, que no hay una vuelta atrás, no hay repetición de una sección. No, va una sección, luego otra, empieza una tonalidad y acaba en otra. Es una cosa de una originalidad formal extrema. Bueno, pues en la película se ha dividido el canto no en 5 partes, que se puede dividir el aria, pero sí en 3. Y esas 3 partes corresponden a 3 planos que los cortes están justamente en las charnelas entre fragmento y fragmento. Es decir, que nosotros podemos mirar la obra, si ustedes quieren, o la película, como con cierta superioridad y además pues haciéndonos gracia a estas cosas que les acabo de contar. Pero, sin embargo, la película tiene, al menos en ciertas secuencias, como es esta, un rigor formal mayor de lo que a priori cabría esperar. Vamos a escuchar a Renata Tebaldi y a ver a la bellísima, la adorable Sofía Loren pasando las negras con el frío en ese momento memorable. Vaya voz. ¿Cómo está Tebaldi? Cambia la sección y cambia el plano.
2 secciones o 3 secciones en el plano anterior, ahora hay 2. En actitud orante, y ahora se acerca y empieza a ponerla. La Tebaldi está inmensa, vamos. Bueno, pues en el año, esta Aida, la película dura 1 hora 35, o sea, le falta como 1 hora y pico de música. Quiero decir, ya estamos hablando de largometrajes, pero que naturalmente pues son pues un resumen de la ópera completa. En el año 54, es decir, el año siguiente, se hace un Rigoletto que se titula Rigoletto e la sua tragedia, de Flavio Calzavara, que los protagonistas son Aldo Silvani, Janet Vidor y Gerard Laundi, y los que les doblan son nada menos que Tito Gobi, Giuseppina Arnaldi y Mario del Mónaco. Y este Rigoletto dura 1 hora y 30, es decir, que también muy acortado para adecuarlo a las necesidades de las proyecciones cinematográficas de la época, pero que, bueno, incluían lo esencial, podríamos decir, de la obra. Y entonces, en el año 57, hay un trovador del que yo aquí en otra ocasión puse un fragmento, ahora voy a poner otro fragmento diferente, que es de Claudio Fino, y que en realidad es la primera ópera la primera ópera de Verdi realizada para televisión. Está completo o prácticamente completo el trovador, y tiene un elenco que además son los propios cantantes, pues verdaderamente insuperable, porque está la Leonora Leila Genzer, que además está, vamos, en el máximo de su talento, que es mucho decir. El Manrico es Mario del Mónaco, el conde es Ettore Bastianini, y la Azucena es nada menos que Fedora Barbieri, que además da muchísimo miedo verla, está terrorífica, con unas pelas ahí. Entonces, bueno, este trovador lo incluyo en la cuenta, porque aunque es para televisión, está rodado en celuloide. Por tanto, a todos los efectos, pues entra dentro del marco que nos corresponde a nosotros, aunque la película nunca se proyectó en cines. Claudio Fino hizo, bueno, varias adaptaciones de
de otros temas no operísticos, pero de temas de tipo histórico, también para televisión y algunos para cinematografía. Toda esta etapa, bueno, es, ya digo, contemporánea con el neorrealismo. Paralelamente al neorrealismo tenía el mismo éxito que ciertas películas neorrealistas y sin embargo se desenvuelve en una dirección completamente diferente, y estoy hablando solamente de Italia, pero que, como ustedes ven, el monto de films rodados sobre temas operísticos y concretamente sobre temas operísticos verdianos, porque hay como el doble más, pero de otros autores, de Donizetti, de Puccini, etcétera, etcétera, es un monto verdaderamente considerable. Tiene numéricamente tanta importancia como pudo tener el neorrealismo, que muchas de estas películas las podamos ver hoy pues con una cierta mirada de suficiencia, como lo que hemos mirado de Aida, pues bueno, bien, pero esas películas en su momento tuvieron un papel muy importante dentro de la identificación del propio pueblo italiano con sus elementos culturales fundacionales, podríamos decir, y más a través de la figura de Verdi. Creo que es un cine que hay que tomarse con un poquito más de seriedad y con un poquito más de respeto del que nos merecería si simplemente vemos pues esto. Ah, mira qué pinta tiene Sofía Loren, pintada de marrón. Bueno, pues hay algo más. Incluso formalmente, como el ejemplo creo que lo muestra perfectamente, pues hay un mayor respeto hacia la letra musical de lo que pueda aparecer en estas realizaciones. Entonces, de este Trovatore yo quería ponerles, y por las mismas razones que el ejemplo de Aida, por la famosa aria, la famosa cavatina de presentación del personaje de Leonora, pues ya digo, con Laila Genzer, que ya verán ustedes que son solo dos planos. El primer plano corresponde, el plano inicial, quiero decir, corresponde al breve diálogo, a lo que se llama scena, el breve recitativo que tiene ella con Inés, cuando le dice, y entonces luego ya viene el aria propiamente dicha. El aria propiamente dicha, el Taccia, el famosísimo Taccia la notte placida, ¿verdad?, que bueno, es uno de los momentos más arrebatadores que haya escrito Verdi jamás, que además bueno, es un aria que tiene una belleza indescriptible en el sentido de que la línea melódica, no la armonía, pero sí la línea melódica, no llega a la tónica, literalmente al la bemol, literalmente hasta el último compás. Entonces, claro, estamos oyendo la línea vocal y en vez de ser una arieta dividida en dos, que las frases van de 4 compases en 4 compases, etcétera, oímos una sola frase. Es una cosa de una, de una inspiración y de una sabiduría melódica por parte de Verdi verdaderamente asombrosa. Y claro, de ahí el efecto arrebatador que produce la música. Bueno, pues fíjense ustedes cómo el realizador ha respetado esa unidad, y aunque ella se mueve, está toda ese aria, las dos estrofas, resueltas en un plano único, inmediatamente después de la breve escena con la comprimaria. ¿Se puede poner un poquito más alto? Es que claro, cada fragmento tiene una dinámica diferente.
Verdaderamente, si hubiera que, esto es irme por la tangente, pero si hubiera que sintetizar toda la historia del melodrama romántico italiano en una sola obra, esa sería El Trovador. Yo creo que jamás Verdi ha alcanzado un nivel de inspiración como, bueno, y estamos hablando de Verdi, ¿no? Un nivel de inspiración tan increíblemente mantenido como en esta obra. Y la realización fílmica es excelente, porque claro, literalmente el plano dura hasta que ella llega al la bemol grave al final. Y es que las dos estrofas parece todo una misma frase, porque claro, lo estamos viendo y es un único plano, ¿no? Además ella está estupenda, porque vamos, esta es la obra gótica de Verdi, en el sentido que se le da, se habla de novela gótica, de las de Sheridan Le Fanu o Poe, pues esta es la obra gótica de Verdi, ¿no? Es una historia truculenta, con cárceles, con suplicios, con ajusticiamientos, yo qué sé, y bueno, y que tiene luego pues esta música, porque es que esta obra es así desde el compás primero hasta el compás último. Yo no sé cómo se puede soportar oír El Trovador en una sola sesión y no morirse, ¿no? Pues, no, lo digo, pero es que me parece una obra de una tensión musical absolutamente, vamos, insoportable, podríamos decir, ¿no? Y en cada uno de sus fragmentos es así. Esto que acabamos de escuchar, a mí me resulta tan conmovedor y tan escalofriante. No sé si les... En fin, me estoy saliendo del tema porque les estoy contando mis sentimientos, que no les importan a ustedes un pimiento. Tenemos que hablar de Verdi, del cine, que es a lo que vamos. Y a lo que vamos es que al año siguiente, ¿verdad?, de este Trovador se hace una Traviata de Mario Lanfranchi, que esta sí está protagonizada por los propios cantantes también, que son nada menos que Franco Boninsoli, Gino Becchi, y ella, la Traviata, es Anna Moffo, que además está guapísima. Era una mujer guapísima y muy buena actriz. Y luego hay otra Traviata ya del 82, de la de Franco Cefirelli, que es insoportable, es una cosa de un amaneramiento insoportable, aunque está Teresa Stratas y Plácido Domingo, que en aquel entonces estaba bien de voz. Y entonces, bueno, pues digamos, si cierra uno los ojos a la cantidad de elementos de un decorativismo absolutamente insoportable, pues está muy bien, si no lo vemos, ¿no? Y lo mismo se puede decir del Otello, también de Franco Cefirelli, ya posterior del año 86. A partir más o menos de esta fecha ya empiezan a aparecer las óperas filmadas, pero no filmadas, sino grabadas en vídeo, que ya, lógicamente, se sale fuera de los límites del dibujo. Otras películas en las que aparece música de Verdi, pero que no son óperas ni historias basadas íntegramente en Verdi y que son de esta época, son La mia canzone al vento, de Guido Brignone, del año 39, El cantante con me, de Guido Brignone, también del año 40, en cualquiera de los dos casos protagonizada por un terror que no hizo luego carrera, que era Giuseppe Lugo. También hay una Donna e mobile de Mario Mattoli, con Ferruccio Tagliavini, que ahí se canta Bellini, Puccini, Wagner y también Verdi, y un Miliarde che follia de Guido Brignone, 1942, y luego la famosa ópera de Darío Argento con Elisabeth Norbert-Schulz y con Michele Pertusi, ¿no? Y luego, bueno, también en otras películas posteriores hay apariciones momentáneas de música de Verdi, como es, por supuesto, Match Point, de Woody Allen, en donde se comete la incalificable incongruencia de que van a un teatro a ver Traviata y se oye a los cantantes acompañados por un piano. Es una cosa absolutamente incomprensible, pero es así, es una película reciente. Una película que, bueno, por otra parte es bastante defendible, es de lo poco medio bueno que ha hecho Woody Allen. Y luego está, claro, una película, yo diría la más estomagante de la historia del cine, que es la de Garry Marshall, llamada Pretty Woman, que, bueno, ella va a ver una Traviata, claro, cómo no, es una furcia callejera, pues la llevan a que ver la Traviata, claro. Y entonces ella se emociona mucho y le dice a otra señora en un palco que casi me meo en las bragas. Con perdón de la mesa, pero que está así en la película, cosa que al parecer a la gente les hace mucha gracia. Yo cuando vi la película a mí no me hizo ninguna, pero bueno. El caso es que los siguientes ejemplos ya van a ir en otra dirección. Son de 4 películas, no sé si me va a dar tiempo a ponerlas todas, pero por lo menos la primera de ellas es el arranque de el film en que Luciano Visconti rompe con el neorrealismo o trasciende al neorrealismo en otra dirección, que es una película hermosísima del año 54, que es Senso. Senso también tiene de ayudante de realización nada menos que un jovencísimo Francesco Rossi. Y está, bueno, Alida Valli, está Farley Granger y bueno, pues es la historia de la novela de Camillo Boito.
Y el arranque, que no es el arranque de la novela, pero bueno, es que ya lo estábamos empezando a ver aquí, pues que está hecho sobre los propios títulos de crédito, pues es una de las secuencias más memorables que se hayan hecho con música de Verdi. Vamos a verla. Un trovador también, claro. Ahora sí habría que bajarlo un poquito. Manrico, la cíncara. El señor que está dirigiendo es Franco Ferrara realmente, ¿eh? Es gloriosa esta secuencia, es que es gloriosa.
Sí, no voy a quitar ejemplos. Bueno, sí, vamos a cortar el ejemplo aquí y ahora iremos al siguiente porque ya empezamos a ir mal de tiempo. Es interesante lo siguiente. El comentario musical de la película, es decir, la música no diegética, es de Bruckner, de la séptima de Bruckner, que como ha salido reflejado en los créditos. Las dos veces que aparece Verdi, que es en esta secuencia, y otra posterior, que se supone que es en el mismo teatro, un tiempo más tarde, que es el comienzo del cuarto acto, l'Amor sur la Lie Rose, etcétera, es, digamos, la filmación de la representación, pero desde dentro del teatro, es decir, la verdad de la representación puesta en escena. El verosímil es el verosímil teatral a través del verosímil cinematográfico. Es interesante porque Visconti utiliza a Verdi en las dos ocasiones como una música de la realidad y de la realidad ligada naturalmente a la situación italiana del momento ficcional que es 1866. O sea, un cartel al principio lo habrán ustedes visto. El tema es interesante porque uno de los personajes, le han oído ustedes gritar, dice «¡Viva la Mármora!». La Mármora es Alfonso la Mármora, que era el ministro de la guerra en la época del gobierno de Cavour en Lombardía. Entonces, claro, esto está en el Véneto y el Véneto se quiere anexionar a Lombardía, pero está tomado por las fuerzas austríacas. Y la Mármora, el año anterior, en la batalla de San Martino, guárdese el nombre en la cabeza porque luego lo voy a volver a sacar, pues en la batalla de San Martino es la primera vez que se derrota, que un ejército italiano derrota a las tropas austríacas. Entonces, lo además este hombre luego, que este hombre había dirigido la represión en Córcega, pero una cosa de una manera sanguinaria, había reprimido las manifestaciones independentistas en Córcega y en el Ducado de Parma, que era francés, y había estado condecorado por Napoleón III. O sea, era cualquier cosa menos un angelito, pero visto desde Venecia en la época, pues claro, era una representación de lo que se aspiraba, que era la unidad italiana. Y además este hombre, el año anterior, ese año saca un decreto por el que la enseñanza primaria ya no está exclusivamente en manos de la Iglesia. Este detalle es importantísimo porque pasa al Ministerio de Instrucción Pública, salvo lo que es exclusivamente los 2 primeros años de la alfabetización. Hasta ese momento, todos los colegios, toda la enseñanza, vamos a decir, primaria y secundaria, estaba en manos de la Iglesia. Por primera vez que ocurre eso en Italia es precisamente con el gobierno de Cavour, del cual forma parte la Mármora. Y claro, de ahí que la gente en Venecia en este momento estén gritando lo de «Viva la Mármora». Quiero decir que por parte de Visconti hay un trabajo profundísimo de puesta en escena de la búsqueda de la ropa, el tipo de tejidos, todas estas cosas, los objetos cotidianos, los muebles, pero también de la situación histórica y el tipo de cosas que la gente podría decir en una situación como esa. Hay detalles tan finos como que esta chica que se levanta la falda y debajo en la enagua lleva un ramo de flores de 3 colores, que son los 3 colores de la bandera. Luego se los van a tirar, le cae a un oficial austriaco y luego los panfletos que se tiran son tricolores también, los 3 colores de la bandera italiana. Hay una cantidad de elementos de tipo simbólico que tienen una importancia tremenda y todo eso se materializa a través de la puesta en escena de la música de Verdi y concretamente del momento este final del Trovador, que por cierto, si se han dado ustedes cuenta, que no se habrán dado cuenta, porque claro, no tenemos aquí un diapasón, pero se lo digo yo, que lo he visto en casa, está cantado a tono. Y no como lo hace Pavarotti en la famosa grabación del Metropolitan, que lo canta medio tono bajo, que hay que decirlo. Tanto Pavarotti. Lo canta en sí y no lo canta en do. Así do y el do yo también. Bueno, yo ni con el sí, a mí me lo tendrían que bajar 2 tonos por lo menos, pero bueno. A lo que voy. La siguiente película es Prima della Rivoluzione. Vamos a ver, Prima della Rivoluzione es, digamos, la ruptura con el neorrealismo en otra dirección diferente. Lo mismo que ha sido en el caso de Senso, por parte de Visconti, pero esto por parte de un realizador mucho más joven, que es Bertolucci, en que la época en que Bertolucci hacía algunas películas. Concretamente esta, que es una obra, vamos, verdaderamente magistral, arranca con una serie de planos sobre la ciudad de Parma. Él es un personaje de la burguesía que tiene una novia y que esa novia, bueno, él quiere abandonar ese mundo, se va al Partido Comunista, pero luego al final acabará volviendo al mundo burgués. Entonces el arranque es este, hay unos planos de la ciudad de Parma vista desde el aire y entonces él va a la iglesia a ver
a esa novia de familia, digamos, que es una mujer guapísima por otra parte, por última vez, dice. Ya verán ustedes, presten atención a la música que subraya, es música no diegética, a la música que subraya ese momento. Clelia es la novia. Eravamo innamorati da sempre, predestinati l'uno per l'altro. Ma Clelia è la città. Clelia è quella parte della città che io ho rifiutato. Lo comprenden ustedes, ¿no? En Clelia este è quella sentido. dolcezza di vivere che io non voglio accettare. Fabrizio! Te l'ho trovata, è qui con sua madre. Per questo, per un disperato ed ultimo atto d'amore, ho girato per le chiese alla ricerca di Clelia. L'ho trovata e ho voluto guardarla per l'ultima volta. Un martillo y una hoz. No es una casualidad, ¿eh? ¿Les suena esto? ¿A que sí? Es la introducción, un fragmento de la introducción orquestal de la escena del sonambulismo de Macbeth. Pero claro, tocada con esta especie de clavecín falso, adquiere otro color, otra cosa diferente. Eso es un elemento fundamental de lo que va a pasar después. Vamos a ver qué es lo que pasa después, la secuencia famosa en que él ha entrado en el Partido Comunista, un amigo suyo ha muerto suicidado en la playa, y entonces entra en el Partido Comunista y luego acusa a los comunistas, digamos, de haberse vendido, etcétera, etcétera, pero él al final acaba casándose por la iglesia con la novia, con esta novia. Por en medio, ¿qué ha sucedido? Que ha venido una tía suya, que es mucho más joven que la madre, y con ella tiene una historia de amor tórrida y bellísima, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues al final la acaba dejando, pero se la vuelve a encontrar en esa representación de Macbeth con la que concluye la obra. Y es interesantísimo la manera en que se ha manejado la música de Verdi en esta famosa secuencia del teatro, porque aparece la música de la ópera que se supone que se está viendo, pero buscando una ruptura absoluta con el verosímil naturalista. Es decir, esto es como la antítesis de lo que acabamos de ver con la partitura, digamos, con la realización del final del acto tercero de Trovador en la película de Visconti. Vamos a verlo. El coro de las brujas, y las brujas son las clases dominantes que están entrando al teatro. Además está tomado de un noticiario, realmente las imágenes son cinema verité, digamos.
está metido literalmente a hachazos, ¿no? Los fragmentos musicales. El área de Lady Macbeth, Vineta Fretta, y esta es Adriana Asti, que es ficcionalmente es la mujer con la que ha tenido la historia amorosa, su tía, ¿no? Esta. Allora accederai al matrimonio. Perché lo vorrei invece? Cosa ne dici di questa idea della madre di Clay e di farli sposare così presto? Mi sembra una cosa incredibile. Fabrizio cosa ne pensa? Ah, lui accetta tutto ormai. È così cambiato. Quindi non lasciare che si lauri. Si laureerà, vedrai. A mitad del plano cambia la música. Mi fai vedere dov'è? È il sesto palco della seconda fila. Justamente cuando ella ha recibido la noticia de que él se va a casar con la novia antigua, ¿no? Guardami, Lucia. Fabrizio non si vede. Si nasconde dietro di lei. Ah, però io sono contenta. El fantasma de Banquo, la música, ¿no? Claro. Aquí la música está expresando, digamos, los sentimientos de ella. Pero no tiene ninguna verosimilitud. De hecho, ahora salen los cantantes y saludan. ¿Sabes? Y él efectivamente está escondido, ahí se le ve, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. La secuencia es muy bella, porque además luego ahora ellos dos se van a encontrar, mientras continúa la representación, los dos salen del teatro y se encuentran por los pasillos, en el foyer y tal, y ella le dice, bueno, siempre tienen que poner Verdi, siempre le tiene que poner Verdi. Después está la secuencia de la boda, y claro, la secuencia de la boda está acompañada por la misma música del comienzo, la que hemos oído al comienzo, la introducción instrumental del área del sonambulismo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué ha elegido esta obra? Evidentemente Bertolucci, pues porque a fin de cuentas Macbeth es un traidor. Es un hombre que, bueno, es un leal vasallo del rey Duncan, pero cuando las brujas le dicen tú serás rey, despiertan en él pues los demonios de la ambición, y entonces ya pues mata al rey para ser rey, y luego sigue haciendo un asesinato para tapar otro. En fin, la obra más terrorífica que haya escrito, no ya que haya escrito Shakespeare, probablemente de toda la historia del teatro. Entonces, claro, él también es un renegado, y la manera de usar la música deliberadamente antirrealista, fíjense ustedes que el contraste con la utilización que ha hecho en Senso Visconti y aquí, pues es verdaderamente brutal, porque aquí no hay ninguna verosimilitud narrativa de la música se interrumpe cuando a ella le dan la noticia de que ha vuelto con la novia, de repente aparece la música del fantasma de Banquo en el banquete, y claro, en el mismo plano además. O
sea, que la música aquí tiene un valor que no es de tipo narrativo, sino de tipo metafórico, podríamos decir, y está representando los sentimientos de ella en ese momento, porque luego pasan más cosas en la secuencia. El ejemplo siguiente, que es la escena de la boda, cuando salen de la boda y ella le va a felicitar y tal, se vuelve a oír la misma música del comienzo, no la vamos a oír, y es más, yo me voy a comer incluso los 3 ejemplos del no. Si acaso el ejemplo número 2 del gato pardo, vamos a buscarlo, este no, el siguiente, aquí, que es cuando ella, Claudia Cardinali, le ha pedido a... No, después, le pide al príncipe Salina que baile con ella, aquí, y el príncipe Salina, que es para Lancaster, que está genial, pues baila. ¿Y baila el qué? Vamos a oírlo. Quando si ha uno zio bello e affascinante come lui è normale essere gelosi. Ma per questa volta farò un'eccezione. Andiamo. Hay agua por ahí. Tú. Non basta. Nemmeno mi fossi messo d'accordo con l'orchestra. Non le tanto. Come? Pensate. O forse si è già pentito. Ah no, certo. Ti prego, scusami. Sono tutti gentili con me. E io sono felice, zio. Tancredi è proprio da noi. E anche lei, mamma, lo sa. Meno male che Tancredi non sente quello che dici. Dico da te, zio. So di dove le tutto. Anche Tancredi lo deve. Perché se lei non avesse voluto, certamente finiva. Finiva che Tancredi l'avrebbe sposato lo stesso. Eri tutta a testone. No, non è vero. Sì, è vero, accedimi. Nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya han oído ustedes la música. Este vals es un vals inédito de Verdi, que aparece por primera vez, se saca del ostracismo, aparece por primera vez en esta secuencia memorable del baile del gato pardo. Este vals, en esa secuencia que dura 52 minutos, que es una tercera parte de la película, se escucha 3 veces. Esta es la última. Y claro, esta última tiene una grandísima importancia porque es el momento en que la aristocracia, la rancia aristocracia siciliana, el príncipe Salina, que es Bart Lancaster, baila con la representante de la burguesía ascendente, la hija de don Calogero Sedara, que es Paulo Estopa, que está magnífico, por cierto, es un usurero y un sinvergüenza y un tío... En fin, aquello que dice Marx en el Manifiesto Comunista de que el paso de la aristocracia a la burguesía era pasar de la tiranía al, ¿cómo dice?, a las aguas heladas del cálculo egoísta. Es una frase verdaderamente magnífica, ¿verdad? Pues esas heladas aguas del cálculo egoísta es el personaje de la burguesía cuya hija es la bellísima, por otra parte, Claudia Cardinali, que estaba bailando aquí con el representante de la antigua aristocracia. En fin, la moraleja de la película, tantas veces repetida, algo tiene que cambiar para que todo siga igual, efectivamente, ¿no?
y el símbolo es esa música, en este caso concreto, que es un vals inédito de Verdi, que lo encuentra en una colección particular del montador de la película, que es Mario Serandrei, y que además viene siendo montador de Visconti desde los tiempos de la Terra Trema, o sea, desde sus comienzos, que es un hombre cultísimo. Visconti, claro, es familia por el lado colateral de los famosos Visconti que tienen un papel importantísimo en el Salón de Clarina Maffei, son revolucionarios italianos de primera hora, etcétera, etcétera. Visconti es miembro del Partido Comunista, simpatizante del Partido Comunista, y es una película, rojísima, El gato pardo. Está hablando de eso a partir de la famosa novela, una síntesis, digamos, de la famosa novela homónima de Lampedusa. Entonces, ese vals lo encuentra Mario Serandrei, se lo lleva a Visconti, y la primera vez que se publica en facsímil es en una revista que se llama Discoteca, en el número marzo-abril de 1963, acompañado de un artículo de un eminente musicólogo de la época que se llama Giovanni Lancia Tomasi, y el artículo se titula Verdi nel ballo del gato pardo. Entonces, se ha dicho que este vals estaba dedicado a la condesa Maffei. Es mentira, no tiene dedicatoria. Es un vals de Verdi en fa mayor, y la primera vez que ese vals sale del ostracismo es precisamente en esta película, claro, y no es la menor de sus aportaciones grandes. Es interesante que las dos veces que Visconti utiliza la música de Verdi, siempre es música que está diegetizada, que está puesta en escena. Las dos escenas del Trovador, Descenso, o aquí, este vals en toda esta sección final. El resto de la película tiene música de Nino Rota, y música del propio Nino Rota, que además en esta secuencia del baile pues ha compuesto una serie de, pues concretamente una mazurca, una contradanza, una polka, una cuadrilla, un galop y otro vals, el vals del Comiato, que es precisamente el vals, podemos oír los primerísimos compases, que es el que suena aquí, cuando el príncipe Salina empieza a sentirse incómodo dentro de su frac, tiene mucho calor y va a una habitación donde hay, que es un urinario, hay una serie de jarrones llenos de orín. Todo estos gloriosos y lujosísimos 50 minutos de la escena del baile, pues naturalmente son todas ellas una metáfora de la decadencia y de la muerte. Este vals que suena aquí, vamos a escucharle, este vals es de Nino Rota. Ahí tienen ustedes los orinales. Es una cosa pavorosa, ¿no? Porque con la increíble suntuosidad con que está realizada esta escena, vamos a esta secuencia y fíjense. Bueno, vamos a parar aquí. Les he hecho oír esta música por la razón siguiente. Si ustedes van a buscar vals de Verdi, por ejemplo en YouTube, hay muchas grabaciones de la otra, pero encontrarán una en que dice que el vals de Verdi es esta música. Bueno, pues no es verdad, hay un error. Esa música es de Nino Rota, y la autoridad que tengo para decirlo es haber adquirido la partitura de la casa Schott para estar yo seguro de cuál era realmente el vals de Verdi. Sí, porque claro, hay una grabación de un concierto, que por cierto lo dirige Inma Shara, que dice vals de Verdi del gato pardo. Bueno, pues el vals de Verdi que suena es el que les acabo de hacer oír ahora, que no es el vals original de Verdi, que es el que baila él con Claudia Cardinale al final, y ya lo digo, me he molestado en buscar la partitura para comprobar efectivamente cuál es el vals de Verdi real. Entonces, bueno, digamos que acabemos ya con la Noche de San Lorenzo, y de la Noche de San Lorenzo, bueno, podemos poner dos ejemplos. Son dos ejemplos, digamos, larguitos. ¿Me conceden ustedes un cuarto de hora más? ¿De verdad, de corazón? Bien. Vamos a poner, de los 4 ejemplos, vamos a poner el 1 y el 3. Entonces, el primer ejemplo que va a ser este es el siguiente. La Noche de San Lorenzo también es la última buena película que han hecho los Taviani. Luego ya han empezado a hacer cosas bastante irrelevantes. La Noche de San Lorenzo es del 82. Esta película, la idea central, es una película que en parte es mentira, pero en parte es cierta. La idea central es unos personajes en los ultimísimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia está invadida por los nazis y los
partisanos están combatiendo con los fascistas, etc. Hay un pueblo en que los nazifascistas, digamos, ordenan a la gente que se refugien en la iglesia para, dicen, protegerse de los aliados. Entonces la gente lo hace así, menos un grupo que de noche huye del pueblo y se salvan del desastre. El desastre que se pone en la película está rodada en un pueblo que se llama San Martino, que no es por casualidad que hemos cogido ese nombre, porque precisamente es la famosa batalla de la que había dado la Mármora, que antes los he citado. El pueblo está rodado en San Martino. Digo, el pueblo se llama aficionalmente San Martino, pero a lo que se refiere es a un hecho histórico que sucede exactamente el 22 de julio de 1944 y que lleva el nombre de l'Estrago di San Miniato, o sea, el estrago, ¿no? el crimen, la atrocidad de San Miniato. ¿Qué pasa? Pues que en la realidad ahí se refugiaron en la iglesia pues medio pueblo, y entonces lo que pasó es que cuando los tenían allí, los fascistas tiraron unas bombas y mataron a 55 personas. Se puso luego, después ya de la guerra, una estela funeraria recordando los nombres, etcétera, etcétera. Entonces, la primera escena que les voy a poner corresponde precisamente al momento del estrago de San Miniato, que ficcionalmente se desarrolla en otra parte. Entonces, hay una parte del pueblo que ha huido, entre los cuales están Homero Antonuti y Margarita Lozano, nada menos, y hay otra parte, que es esta, que es la que se ha quedado en el pueblo. Entonces, esta escena es muy emocionante. Yo digo siempre que los que de verdad sabemos apreciar las bellezas y los aspectos emocionantes y conmovedores de la religión somos los ateos. Entonces, esta escena, no, lo digo completamente en serio, esta escena es particularmente conmovedora porque es un momento en que la gente está en la iglesia y, claro, buscan pues ya lo único que les queda, que es el apoyo de la divinidad que van a hacer. Y entonces el cura no tiene hostias para darles a comulgar a todos, y entonces les pide que les den pan, y entonces les dan pan y él bendice el pan. Es un momento verdaderamente muy emocionante. Y entonces sucede pues lo que sucede a continuación, y ahí en ese momento aparece gloriosamente la música de Verdi. Ya verán ustedes de qué modo. Vamos con esta primera escena. Es muy gracioso. Este niño es un fascista que va denunciando gente, además ocasionándoles la muerte, vamos. Luego, claro, lo matan a él también, ¿no? Claro, ahí empieza a sonar el Requiem de Verdi y nos está anunciando ya lo que va a pasar. Claro, hostias e preces, el ofertorio, una de las más bellas melodías verdianas, dicho sea de paso.
esos detalles humorísticos en mitad de la tragicidad que tiene la situación. Bueno, ahora vamos a ir al ejemplo tercero, que es este, no, el siguiente. Aquí, para. Hay una escena en que los partisanos se cambian de nombre y entonces uno de ellos dice, ¿yo qué nombre me pongo? Y se le ocurre Requiem. Y entonces empieza a sonar otra vez este mismo fragmento del Requiem y entonces él recuerda cuando él cantaba este fragmento del Hostias. Entonces, ese momento que en la escena anterior, en la secuencia anterior, ha sido no diegético, música de acompañamiento, de repente se diegetiza en el recuerdo del personaje. Pero en el mismo plano, cuando la cámara gira a la derecha, aparece otro personaje diferente, que es ese al que hemos visto, que va por en medio del campo y al oír la campana se vuelve y se santigua, que ha huido de la iglesia, y entonces él también recuerda el desastre, aunque lo ha visto de lejos, y ahí sigue sonando la música de Verdi, pero ahí la música de Verdi vuelve a tener un papel no diegético. Todo esto en el mismo plano. No podemos ver ese ejemplo, es muy bello, pero claro, me parece de una gran riqueza narrativa, fílmicamente hablando, como una misma música cumple dos papeles diferentes dentro de un mismo plano. Es un poquito, tiene algo que ver con lo que hemos dicho antes en Prima de las Revoluciones, cómo la música va asumiendo distintos papeles, solo que allí está deliberadamente hecho montado a navajazos o hachazos, digamos. Aquí no. Entonces, esta otra secuencia, que es la otra que les quiero poner antes de ya concluir con las últimas reflexiones sobre este film memorable, es la batalla del Trigal, de la que solo vamos a ver la parte final porque es una secuencia bastante dilatada. La gente que ha huido del pueblo, pues en un momento dado llegan a otro en que están haciendo la recolección y entonces los fugitivos les ayudan. Pero en ese momento llegan un montón de camisas negras ayudados por soldados nazis y empiezan a matar, claro, no solo a los partisanos, sino a los propios campesinos. Es una escena de una dureza tremenda.
Presten ustedes atención a dos cosas. La primera es como una niña que sale, que luego les explicaré por qué digo eso tiene mucha importancia. Esa niña que sale recita un conjuro infantil, como esto de cura sana, si no te curas hoy, te curas... Pues que es una invención de los Taviani, pero bueno, porque yo se lo consultaba a mi profesor de italiano y dice que no es vero, pero no le hace, funciona perfectamente, ¿no? Y guarden en la memoria esa historia a propósito de lo que les voy a contar después. Y claro, el final de la secuencia, que no les voy a revelar si no han visto la película, porque es uno de los momentos más conmovedores de toda la historia del cine, lo van a ver seguidamente, y el papel crucial que la música de Verdi desempeña en ese instante. Vamos a ver esta secuencia, el final de la batalla del Trigal. Los camisas negras son los fascistas, claro. El niño es un hijo de puta, hay muchísimo cuidado. Esto no es Verdi, claro. Una secuencia de una crueldad. Perché ti devo assicurare il viso? Tieni sanissimo. La niña, esta niña. Singhiozzo, singhiozzo, alza
Ahora sí es Verdi. Y de repente los partisanos se convierten en guerreros troyanos. Y esa magia simbólica la ha operado la música del Tuba Mirum, del Requiem de Verdi, precisamente. Es un momento, vamos, a mí me parece profundísimamente conmovedor, porque efectivamente esa es la realidad de las cosas. Siempre hay unos que combaten y tienen la razón, y siempre hay unos opresores, da igual que sean griegos y troyanos o que sean fascistas y partisanos. Entonces, la grandeza de la música de Verdi está perfectamente vista en esta secuencia magistral, inolvidable, cuando de repente el tiempo se convierte en una ucronía en la que todos los tiempos son presentes, como la música, que es siempre un presente, y un presente absolutamente inolvidable y poderosísimo en el caso de la música de Verdi. Esa niña que ha salido es importantísima y les diré por qué. No hemos puesto, ni voy a poner más ejemplos, traía otros ejemplos de la película, pero estos dos que hemos visto son suficientemente reveladores. El film arranca, con esto ya voy a acabar, con un plano en que se ve una ventana, una noche estrellada, con las estrellas con una luminosidad irreal, por otra parte, y se empieza a escuchar la voz de una mujer que dice: te voy a contar lo que pasó en la noche de San Lorenzo. Y entonces hay una voz en off a lo largo de toda la película que va narrando. Había tomado otro ejemplo en que se oía esa voz diciendo pues cómo van huyendo del pueblo, lo que va sucediendo. Al final de la película, ese mismo plano del comienzo, pero ahora con un movimiento de cámara inverso, se reproduce. Volvemos a ver el cielo estrellado a través de la ventana, pero ahora la cámara, que al principio se ha acercado, ahora se aleja. Y entonces, al alejarse, vemos a una mujer joven, guapa, que le está contando el final de la noche de San Lorenzo a un bebé que no entiende lo que dice, lógicamente. Se lo cuenta pues poco menos que le podría contar una rorró, una nana, ¿no? Y entonces le cuenta pues cómo a fin de cuentas todos ellos se pudieron salvar en esa noche mágica de San Lorenzo, la del 25 de agosto. Y entonces ella misma, y como si fuera parte también de esa leyenda, por así decir, repite las mismas palabras, el mismo conjuro de la niña que acabamos de ver. Y claro, comprendemos que esa mujer es la niña que ahora es adulta y lo que ha sido historia ahora lo está convirtiendo en leyenda, que es exactamente lo que ha pasado en la secuencia esta memorable, cuando de repente pues, los partisanos se convierten en guerreros eso, de troyanos, en guerreros antiguos, y da lo mismo porque el presente y el pasado se confunden y son una misma cosa a través de la música de Verdi, de esa música absolutamente inmortal. Yo debiera acabar aquí, pero en honor a la verdad histórica tengo que hacer una puntualización más. La historia que les he contado de la Estrague de San Miniato y esa famosa placa, que yo la he visto y que ustedes la habrán visto si van a San Miniato, documentos que han aparecido posteriormente, concretamente en el año 2010, o sea, hace muy poco, han demostrado de manera irrebatible que las bombas, que en esa iglesia mataron a 55 personas, no fueron, en contra de lo que se ha creído siempre, no fueron arrojadas por los fascistas y por los nazis, sino que fue un obús del 150 de las tropas aliadas que cayó en donde no debía. En San Miniato actualmente existe no una placa, sino dos.
Una primera en que están los nombres de los 55 muertos y cuenta esa historia, y una segunda placa que se ha puesto en tiempos muy recientes diciendo que documentos irrebatibles demuestran, pero eso que sucedió pues fue en su momento, y como se ha dicho en algún instante con gran lucidez, l'elaborazione del luto e il mito fondazionale della nuova democrazia. Y efectivamente así lo entendieron los Taviani cuando rodaron su film memorable en el año 82, en que por otra parte esos documentos posteriores aún no habían visto la luz. Por esta, digamos, verdad histórica que enfría la fuerza dramática de las imágenes, pero que en honor a la verdad histórica me parece obligado dar, concluyo yo también mis palabras, no sin agradecerles la muchísima paciencia que han tenido ustedes, que han demostrado ustedes, escuchándolas en estos minutos ya excesivamente dilatados. Muchísimas gracias a la BAO, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y muy buenas noches.